Hola, mi nombre es Jeremías Reyes, formo parte de la organización Centro de Desarrollo Empresarial para la Micro y Pequeña Empresa en la región occidental de Honduras, con sus siglas CDE. En esta ocasión hablaremos acerca del proceso del refinamiento del petróleo que comúnmente conocemos como crudo. Bien, para iniciar nos haremos una pregunta muy importante. ¿Qué es el crudo? El crudo es ese líquido aceitoso de color entre amarillo oscuro y negro, de textura espesa que comúnmente llamamos petróleo cuando éste se encuentra en su estado natural. El petróleo crudo no es una sustancia simple, sino una mezcla de varios componentes diferentes. Es un líquido que suele encontrarse en yacimientos subterráneos naturales y está compuesto sobre todo por hidrocarburos, que son sustancias químicas compuestas de hidrógeno y carbono, entre otras. La expresión hidrocarburos del petróleo se emplea para describir los varios centenares de compuestos químicos que provienen originalmente del petróleo crudo. Bien, una breve reseña histórica acerca de lo que es el petróleo, ya que el petróleo no es un producto nuevo, siempre ha estado ahí esperando a ser explotado. En la antigüedad el petróleo se encontraba a ras de suelo y no era necesaria la excavación de grandes pozos para encontrarlo, y se empleaba a menudo como lubricante y sellador, de igual forma para encender fuego, y era conocido como brea. Los derivados del petróleo que hoy en día conocemos son el resultado de largos y costosos estudios experimentales. En Estados Unidos, desde el año de 1800 se podía recolectar de forma artesanal en yacimientos donde brotaba el crudo en pequeñas cantidades. Años después, en el estado de Cleveland, un terremoto de gran magnitud hizo que del suelo brotara el líquido negro en grandes cantidades, llamando la atención de los pobladores. El crudo permaneció así hasta el año de 1959, cuando el canadiense Edwin Drake perfora por primera vez un pozo de una profundidad de 21 metros, obteniendo buenos resultados, pero no logró alcanzar el éxito que se esperaba. No pasó mucho tiempo para que surgiera el gran magnate del petróleo John Davison Rockefeller, quien logró alcanzar altos estándares de producción. Además revolucionó y dominó el mercado mundial del petróleo a su manera. A continuación presento un video donde revive la historia de John Rockefeller. Al refinar el petróleo, se convierte el crudo del subsuelo en querosén, un combustible limpio que puede ser utilizado en lámparas. Una vez el petróleo llega a los 177 grados, el querosén comienza a evaporarse. Y luego, cuando se enfría, tienes un producto estable, puro y seguro. ¿Cuánto cuesta producir un galón? 50, 60 centavos, no lo sé. El conocimiento de Rockefeller lo pone un paso delante de sus competidores. Él piensa que mientras los que juegan a las apuestas perforan en busca de petróleo, los hombres de negocios lo refinan. Sobre los 38 grados obtienes una mezcla de alcanos. Es lamentable que no pueda usarse. ¿Por qué no? Es muy volátil. Rockefeller se enfocó en un subproducto de la refinación del petróleo que por años había sido desechado. La sustancia tóxica era llamada gasolina. Y hasta ese momento no se le había hallado ningún uso. Para entender un poco esto vamos a explicar qué es la destilación. La destilación o refinamiento del petróleo es un proceso que incluye el fraccionamiento y algunas transformaciones químicas del petróleo crudo para producir sus derivados y luego ser comercializado. Se le conoce como destilación atmosférica y está realizada por una torre de 50 metros de altura conocida como la zona flash, donde la cabeza tiene una presión ligeramente superior a la atmosférica. La destilación consiste en hacer hervir un líquido como el petróleo crudo para transformarlo en vapor y después hacer que estos vapores se condensen en una superficie fría a temperatura distinta para obtener el producto final. Hay refinerías diferentes que se dedican al refinamiento de unos pocos derivados y otras muy complejas que extraen hasta el máximo los beneficios del crudo para el aprovechamiento más eficiente del recurso. ¿Qué se obtiene de un barril de petróleo? Obtenemos gasolina para motores en un 45%, combustibles destilados como ser diésel un 23%, combustible especial para aviones un 8%, coque de petróleo 5%. ¿Qué es el coque de petróleo? Es un residuo carbonoso que se utiliza en grandes cantidades en hornos de elaboración de hierro.
Seguidamente tenemos el gas de destilación, un 4%, el fuel oleo, un 4% también, y este es de color negro y se usa como combustible para plantas de energía eléctrica y hornos. Seguidamente tenemos el asfalto o betún, también conocido como pituína. Luego las materias primas para petroquímica como ser metano, pesticidas, herbicidas, fertilizantes, plásticos y fibras sintéticas, un 2%. Gases licuados como el butano y el propano, un 2%. El propano se utiliza como combustible doméstico e industrial para calentar el agua o el ambiente y este no es tóxico. Ahora veremos el inicio del refinamiento. Este proceso inicia con el crudo depositado en los grandes tanques de almacenamiento, que luego se conduce a través de tuberías a la siguiente fase. Antes de entrar a la torre de destilación, el crudo recibe dos tratamientos muy importantes, que son la desalinización y el precalentado. La desalinización consiste en la remoción de pequeñas cantidades de sales inorgánicas del crudo, agregando agua fresca con bajo contenido en sal para evitar la corrosión y el sarro en las tuberías. Posteriormente se efectuará la separación de las fases de agua y crudo hasta alcanzar las especificaciones requeridas de agua y sal en el crudo. Luego sigue el proceso de precalentado. Una vez purificado el crudo pasa a la zona de precalentamiento, donde alcanza una temperatura máxima de 360 grados y este está listo para pasar a ser fragmentado en la torre de fraccionamiento o destilación. Una vez precalentado el crudo, se procede al refinamiento en la zona flash. Este es el punto más crítico y delicado del proceso. El crudo ingresa a la torre y es aquí donde empiezan a separarse los componentes del petróleo. En el fondo se van quedando una cantidad de residuos que no se destilan, se les llama crudo no reducido, y es alrededor de un 45% de la destilación. La destilación, llamada columna de fraccionamiento, es donde debido a las diferencias de las volatilidades comprendidas van separándose a medida que se desplazan hacia la parte superior o inferior de la torre. El grado de separación de los componentes del petróleo está estrechamente ligado al punto de ebullición de cada compuesto. Los compuestos más volátiles van subiendo hacia la parte superior de la torre hasta alcanzar el punto más alto, atravesando una serie de platos, los cuales contienen instalados unos dispositivos llamados copas de burbujeo. El fin de estas copas es hacer condensar los hidrocarburos vaporizados para su clasificación, ya que cada plato es un nivel de ebullición o de separación de cada derivado del crudo. La copa retiene el vapor haciendo que se caiga en el plato y solo los gases más livianos seguirán el curso hacia la parte norte o superior de la torre. Ahora le explicaremos acerca de los conductos de la torre de refinamiento. La torre de 50 metros de altura por 6 de ancho es un elemento fundamental, ya que en ella tiene lugar la separación de diferentes productos de la materia prima. La pared mide 12.5 centímetros de espesor y está compuesta por 3 capas. La primera es una base de acero resistente, la segunda es una capa hermética que mantiene la temperatura y por fuera está recubierta de aluminio. Podemos ver aquí la imagen y su interior está formado por una serie de divisiones semejantes a la de un panal. A estas divisiones se les conoce como platos de destilación y a su vez contienen una gran cantidad de copas de burbujeo. Estas copas se encargan de condensar las sustancias. Un descenso de temperatura de la parte superior de la torre hace que dichas sustancias se depositen en los platos. Estos a su vez son conducidos a sus respectivos depósitos de almacenamiento por medio de un tubo que depende de cada nivel de destilación. Las copas de burbujeo son similares a una válvula. Su función es frenar la presión de los vapores ascendentes, permitiendo solamente el paso a los livianos. Los más pesados van quedando depositados en los platos inferiores de la destilación. Y para finalizar, tenemos el almacenamiento. Este comprende la fase final del recorrido de los derivados del crudo en la planta. Después de pasar por un complejo proceso de refinamiento y obtenidas todas las sustancias deseadas del crudo, estas se almacenan en sus respectivos depósitos, donde esperan para ser distribuidos y satisfacer necesidades de miles de hogares y empresas que día a día van aumentando su consumo. Muy bien amigos, esto ha sido todo. Espero hayan quedado muy bien informados. Gracias.